las actividades tanto de la epidemiología como del médico clínico y las compara paralelamente de una forma en que es como mucho más fácil y más práctico por lo menos para mí lo fue, apreciarlo, porque ambos se dedican como lo menciona la lectura, ¿no? El método epidemiológico se parece mucho al método clínico que nosotros implementamos todos los días. Y eso me pareció muy interesante y pues recalco, creo que pues me ayudó a visualizarlo y a entender la epidemiología, mejor. No. Muy bien, sí tocas varios puntos y de hecho, un poco adelantándonos, que va a ser uno de nuestros temas, tienes toda la razón al mencionar que el método que utiliza la epidemiología se parece al método clínico. Tal vez aquí adelantando un poco, podríamos decir que la gran diferencia es de que el método clínico, su unidad de observación es el individuo, y para la epidemiología, la unidad de observación es la comunidad, es las poblaciones. Entonces, lo que hace la epidemiología es aprovechar las observaciones de poblaciones, de conjuntos de personas, y de esta manera puede proyectar el conocimiento que se obtiene para un individuo, o toma lo de la experiencia de un individuo, las observaciones de un individuo, y con eso alimenta la información para aplicar a las poblaciones. Y esto tiene una razón muy importante, es que ambos métodos son una aplicación del método científico que ya todos ustedes han conocido y han ido revisando, y que en ese sentido ese método pues se aplica a infinidad de aspectos, ¿no? Y como tal, al hablar de método, es una serie de pasos sucesivos que son iterativos, es decir, uno después del otro, y que nos permiten disminuir el error, hacer lo mismo en cada vez e ir mejorando, y de esta manera cerrar el círculo retroalimentando al mismo proceso de tal manera de que en el método científico podamos generar o adquirir conocimientos de lo que nos rodea, que es la realidad. Y en ese sentido, al observar la realidad y obtener la información de las relaciones que se tienen, de los fenómenos que ocurren, de las poblaciones que están en esa realidad, podemos adquirir conocimientos que nos van a permitir entender mejor el proceso salud-enfermedad y establecer medidas de intervención, que eso va a ser nuestro objeto de estudio durante estos temas que vamos a empezar a ver que se relaciona con la epidemiología. Muy bien, Andrea. ¿Alguien más quisiera opinar? Hola, doctor. Sí, doctor. Buenas tardes. Perdón. ¿Carla? Ay, no, bueno, ¿cómo nos turnamos? Dime, Carla. Bueno. Por favor. Y solamente quería agregar que a mí la lectura del capítulo 10 me gustó bastante porque siento que sintetiza muy bien algunos de los aspectos más importantes de la epidemiología, y aparte de que me hizo recordar muchas cosas que ya hemos visto a lo largo de la carrera, me gusta el énfasis que da en que al paciente siempre le tenemos que estudiar todos los aspectos que lo rodean y no solamente la enfermedad, porque pues como en la epidemiología nos ayuda a saber el porqué de la enfermedad y también como el panorama que podría tener nuestro paciente respecto a ello. Y de hecho, me hiciste recordar también otra aplicación del método científico y del método epidemiológico y de la salud pública, que es en la medicina del trabajo. Y aquí la particularidad que tiene el método de la medicina del trabajo es que particulariza una pregunta inicial que espero ya se las hayan mostrado, que fue lo que planteó Bernardino Ramazzini, y por eso se le considera el padre de la medicina del trabajo. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Exactamente. Entonces, fíjense cómo hay un paralelismo entre el método clínico, el método científico y el método de la medicina del trabajo, porque al final de cuentas, los tres y otros más, por supuesto,
tiene su fundamento en el método científico, que es una metodología que nos permite generar o adquirir conocimientos de la realidad que nos rodea. Y eso es muy importante y particularmente para nosotros como médicos va a ser muy importante y muy trascendente. La diferencia entre método clínico y método epidemiológico, lo reitero, es el objeto de estudio, que para el método clínico será el individuo y para el método epidemiológico será las poblaciones. Y ambos obtienen su información y con ello nos permiten desarrollar diferentes intervenciones. ¿Alguien más desea opinar? Otra de las cosas que, bueno, y a mí me llamó mucho, más que llamar la atención, me pareció muy interesante cómo ha Brian ido Edward. cambiando. Así es, doctor. Buenas tardes, un gusto. La verdad es que mencionaba la lectura del capítulo 10, que al principio, bueno, esto nació, este método de estudio para las enfermedades infecciosas, y conforme ocurrió esta transición epidemiológica justamente de las enfermedades crónico-degenerativas, pues ahora la tendencia pues fue a enfermedades como cáncer, diabetes. Sin embargo, bueno, dado el contexto que tenemos hoy en día, otra vez la epidemiología y la salud pública se enfocan una vez más en las enfermedades infecciosas, siendo este pues el principal bastión de muchas de las grandes catástrofes a nivel mundial. Y bueno, tomando en cuenta igual como la definición, me pareció interesante que la lectura hacía énfasis que no solamente era un estudio de la distribución ni de esta tendencia de las enfermedades, no dando a entender que solamente se estudian enfermedades, sino fenómenos como tal. Decía la lectura, al estudiar fenómenos englobamos per se las enfermedades infecciosas y todas las demás enfermedades. Esto me pareció muy interesante y bueno, creo que es muy ad hoc a lo que tenemos en la actualidad. Gracias, doctor. Sí, justamente lo que mencionas cobra particular relevancia y de hecho es el método que ya vamos a ir viendo y que vamos a entrar un poco más de lleno ya durante la clase y que vamos a ir entendiendo cómo es que la epidemiología, que les recuerdo, es uno de los pilares de la salud pública. Recordemos que la base está dada por el esfuerzo organizado de la comunidad, pero la salud pública tiene dos grandes pilares, que son por un lado la epidemiología y por el otro lado la administración, entendiendo la epidemiología como el estudio de la frecuencia y distribución de los fenómenos que afectan a las poblaciones y los factores que la determinan. Esta es la definición que nos maneja el capítulo 10 y me parece muy oportuna y muy adecuada para dar a entender la metodología que sigue la epidemiología y de esta manera poder entender sus procesos. ¿Alguien más quisiera opinar? Yo. Bueno, a mí también me gustó la parte de la lectura. Aida Martínez. Sí, la parte de la lectura donde pues nos habla de las distintas herramientas que tiene la epidemiología para poder dar a conocer algo, como son los tipos de estudios que tiene, que el analítico, el descriptivo, el prospectivo, el retrospectivo. Entonces, considero que todos este tipo de estudios, todos estos estudios son la base científica para poder nosotros como clínicos, o bueno, los clínicos, poder pues llevar a cabo su función, como le mencionaba mi compañera Florian, llevar a cabo su función individual y los epidemiólogos, por otro lado, su función comunitaria. Entonces, bueno, a mí me gustó también esta parte donde nos explica bien cada tipo de estudio que tiene la epidemiología. Sí, y mira, tocas también un punto relevante y fíjate que cobra tal importancia desde el punto de vista de que independientemente de que, bueno, la epidemiología es una ciencia que tiene todo su cuerpo de conocimientos, que tiene su método, que está basado en el método científico y por lo tanto es una ciencia, tiene un desarrollo histórico que vamos a hacer una actividad para poder entender cómo es que ha venido conformándose como una ciencia en sí, pero que ya más recientemente, fíjense que la epidemiología ha cobrado tanta relevancia que independientemente de no saberlo o mejor aún cuando lo saben, los clínicos, particularmente en hospitales, ahora hacen uso de esa herramienta y esto ha abierto un campo muy importante de acción que se denomina epidemiología clínica y que en ese sentido el campo de acción que tienen en los hospitales
es básicamente la investigación de medicamentos, de procedimientos, de el estudio de enfermedades que no se conocen, en fin, tiene una gran aplicación la epidemiología en el campo clínico y ha cobrado tal relevancia que ahora se le conoce como epidemiología clínica y de hecho es un área de oportunidad para poder desarrollarse durante ya la vida profesional y dedicarse a la investigación clínica, así se llama, y de hecho las herramientas que utiliza son justamente aportadas por el método epidemiológico y por la epidemiología en su conjunto. Muy bien. ¿Alguien más quisiera opinar? Sí, doctor. Yo, Héctor. Héctor. A mí me gustó bastante el caso epidemiológico que nos presentaron en el MOPESE 10, porque cualquier médico... Perdóname. Es que eran dos lecturas, el MOPESE 1 y el capítulo 10 del libro de Álvarez Alba. Sí, me confundí. MOPESE 1. En el MOPESE 1, el caso epidemiológico que nos presentan, cualquier clínico quizás del siglo pasado y de hoy en día pensaría que un cuadro de dificultad respiratoria, fiebre y alteración del estado de conciencia es consecuencia de alguna infección de vías respiratorias, en especial porque se trató de una comunidad, digamos, extendida. Pero como ya comentó Aida, la consideración de algunas otras cosas y, por ejemplo, en este caso, el uso de razón de productos cruzados en diversos, digamos, hábitos, permitió identificar un factor importante predisponente para la presentación del cuadro, que era el aceite de venta ambulatoria. Eso y los laboratorios que tenemos hoy en día permitieron, en el caso epidemiológico, identificar que no era una infección per se, sino más bien la presencia de una alergia y, bueno, desencadenada principalmente por factores genéticos por ahí de la población. No sé, me gustó mucho el cuadro porque uno piensa en epidemiología y automáticamente, en especial con lo del COVID, piensa enfermedades infectocontagiosas, pero se deja claro en este caso que no siempre es así, que la epidemiología trata, igual como lo comentó Brian, ya de otro tipo de enfermedades por la transición epidemiológica que ha habido a lo largo del tiempo. Me gustaría preguntarles en este momento, al realizar la prueba pretaller de MOPESE, ¿les causó dificultad? ¿Qué impresión tienen? No, doctor. No, creo que fue recordar, ¿no? Recordar cómo sacar la estadística, que a lo mejor sí lo sabíamos, porque pues llevamos la materia en la prepa, pero pues sí tuve que volver a investigar cómo se hacía y estar segura de cómo se hacía. Pero realmente hasta me gustó, porque como dijo mi compañero Orostegui, que es muy importante como saber qué está pasando cuando vemos ese tipo de enfermedad, para saber cuál es el origen y pues saber qué hacer para que esta enfermedad no esté avanzando, o bueno, este problema, y tomar medidas. Ok. ¿Alguien más? También un término que me pareció interesante ahí en el MOPESE fue el de odds ratio o rango de momios. Yo la verdad no me acordaba eso, o ni siquiera recuerdo si lo vimos en métodos, pero al buscarlo pude entender por qué la razón de la venta ambulatoria de aceite pues fue la probable causa que originó el problema en la comunidad. Porque si no, pues hubiera pensado en otra cosa, pero ya viendo las estadísticas, pues vimos que sí es el problema. Ok. Fíjese que me sorprende gratamente el hecho de que hayan llegado hasta ese punto porque es una prueba pretaller. O sea, y por eso les dije que no iba a ser considerado para la calificación como tal, como examen, sino va a ser considerado como el trabajo que quedó para realizar. Porque de hecho vamos a tener un poco más adelante, ya que tengamos más elementos analizados durante las clases, vamos a dar la retroalimentación de esa prueba pretaller. Pero no era esperado que pudieran llegar hasta ese punto en donde cuestionarse o investigar, y eso me agrada mucho que lo hayan hecho. Vamos a ver más adelante la retroalimentación y vamos a analizar las respuestas y etcétera, pero el hecho de lo que están comentando
me hace pensar que sí, algunos, como dicen, recordaron, otros intentaron investigar aún más, pero aquí la intención es que vayamos avanzando poco a poco y de manera conjunta y homogénea todos los integrantes del grupo, de tal manera de que podamos ir obteniendo las herramientas epidemiológicas que nos permitan desarrollar justamente esta metodología. Me da gusto, los felicito y ya la doctora les ha estado contestando, ha estado revisando, recibiendo su trabajo, y esto va a irse acumulando para la calificación final, porque les recuerdo que tenemos varios puntos a considerar y uno de ellos son la entrega de tareas. Entonces, esto forma parte de la tarea, no es parte directamente de la forma de calificar, sino que en conjunto con otras tareas va a aportar parte de la calificación. Bueno, estamos hablando ya varios aspectos de epidemiología, pero sí me gustaría ponernos de acuerdo con relación a varios elementos que va a ser muy importante, y la base va a ser justamente el capítulo 10, epidemiología. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que revisemos unos elementos de información y que esto nos sea de utilidad para ir redondeando los aspectos que ustedes tuvieron de la lectura del capítulo. Bueno, miren, ¿sí se ve la pantalla de los componentes de la salud pública? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, recordando nada más, esto ya lo habíamos visto, que la salud pública tiene dos pilares fundamentales. Uno es la epidemiología, que busca estudiar las necesidades y condiciones de salud en una población en términos generales. Vamos a ver una cosa más precisa. Y el otro gran pilar es la administración. La administración, que es la forma en que se estructura una respuesta organizada de la comunidad a través del sistema de salud. Esto tiene como plataforma base el esfuerzo organizado de la comunidad, en donde participan todos sus integrantes, no solamente los servicios de salud. Y esto va a ser muy importante, dado que aquí debemos considerar que la forma de realizar las intervenciones no va a ser solamente propuesta por el personal de salud, sino que van a tener la posibilidad y deben tener la participación todos los individuos que conforman la comunidad. Bueno, lo que vamos a ver ya enseguida está basado justamente en el capítulo 10 de Álvarez Alba, la epidemiología en la práctica clínica, conceptos generales. Y en ellos destaca dos definiciones que son muy importantes. Una de un autor, Brian McMahon, que es un autor muy reconocido en el campo de la epidemiología y que nos dice que es la ciencia que estudia la distribución de la enfermedad y los determinantes de su frecuencia en los diferentes grupos humanos. Esta definición me parece que está muy centrada nada más en enfermedad. Por eso es que me gusta más la que maneja Álvarez Alba, y que dice que la más utilizada en forma práctica es el estudio de la frecuencia y distribución de fenómenos que afectan a la población y las condiciones que favorecen su presentación. Y aquí debemos entender que cuando hablamos de fenómenos, no estamos hablando solamente de enfermedades que dañan a la salud física, sino que repercuten en lo psicológico y lo social. Y actualmente esto, fíjense que se puede extender hacia los sanos y entonces establecer una intervención para tratar de averiguar por qué es que en determinados grupos sociales, en determinadas poblaciones, existe un nivel de salud o de longevidad o de mejor desempeño en esos grupos poblacionales, y así se ha podido entender aspectos relacionados con prácticas
que favorecen la salud. Entonces, vamos a entender de esta forma práctica a la epidemiología, que por cierto, primero tendríamos que hablar de su significado. ¿Qué significará epidemiología? El estudio de las de epidemias. Pues fíjense que este término se acuñó desde Hipócrates. Hipócrates lo establece y está basado en dos vocablos. Uno que es epi, sobre, y demos, población. Y entonces, en su definición más práctica que estamos viendo, y logos, tratado o estudio, ¿no? Y entonces, estudio de lo que está sobre las poblaciones. Y esto hace referencia a un concepto que manejó Hipócrates, que hablaba de enfermedades epidémicas y enfermedades endémicas. Epidémicas haciendo referencia a aquello que caía de pronto sobre la población, y endémicas aquellas que son características de una determinada población. Por supuesto, no es solamente de la población, sino que aquí está muy influido por diversos factores que vamos a ver más adelante, entre los cuales está el clima, la situación geográfica, los fenómenos sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, ya en una forma ya aterrizada para el momento actual, hablamos de estudio de la frecuencia, es el número de veces que ocurre el evento, y distribución, a quiénes y en dónde ocurre y en qué tiempo ocurre un determinado fenómeno. Y aquí en fenómenos podemos abarcar procesos de enfermedad, pero también podemos abarcar diferentes fenómenos, incluidos los psicológicos, los mentales, los sociales. Y entonces, ya aplicando el concepto epidemiología, bueno, ya vimos una rama que es la epidemiología clínica. Y entonces, esto estudia en la epidemiología clínica la frecuencia y distribución de los fenómenos que afectan o que están ocurriendo en la población, particularmente, si pensamos en clínica, y entonces estaríamos hablando de cline, cama, y estaríamos enlazándolo con hospital, que afectan a esa población. Pero ahora también fíjense que ya se ha extendido el uso de la epidemiología a diferentes aspectos que están relacionados no solamente con enfermedades, sino que también con fenómenos de tipo social. Por ejemplo, se habla de la epidemiología de la violencia, o la epidemiología del suicidio, o la epidemiología de la depresión. Y entonces podemos ver esa aplicación de esta definición práctica, en que el fenómeno que se está estudiando se estudia desde el punto de vista de su frecuencia y distribución, de fenómeno que puede ser el suicidio, la violencia, la depresión, y el fenómeno que ustedes crean o necesiten estudiar, de todos aquellos que pueden en un determinado ocurrir en las poblaciones. Pero no solo eso, sino que también ya se habla de epidemiología animal. Entonces vamos a entender que la epidemiología también es útil y se aplica para estudiar la frecuencia y distribución de los fenómenos que ocurren a las poblaciones animales, o epidemiología molecular. Fíjense hasta dónde hemos llegado: epidemiología molecular o epidemiología de los microorganismos, particularmente de los virus. Y así podríamos ir estructurando aplicaciones ya muy concretas de esta herramienta, de esta ciencia que es la epidemiología, para estudiar fenómenos que afectan a diferentes tipos de poblaciones. Pónganle el ejemplo que ustedes quieran, pero algo muy importante: también trata, a partir de interrelacionar frecuencia, distribución de un determinado fenómeno y la población de estudio, y tratar de entender cuáles son las condiciones que favorecen su presentación. Es decir, estas intervenciones tratan de encontrar esas relaciones, pero con un propósito fundamental, que es
entender qué es lo que está determinando que se haga presente ese fenómeno. Y entonces ahí podemos entender ya la definición en un sentido más amplio. Es el estudio, la epidemiología, es el estudio de frecuencia y distribución de fenómenos que afectan a la población y las condiciones que favorecen su presentación, entendiendo como fenómenos no solo enfermedades que dañan a la salud pública, sino que repercuten en lo psicológico y lo social, y esto actualmente se extiende hacia los sanos, como ya lo hemos dicho, que afectan a la población, no solo las que involucren a todos los individuos de la comunidad, y las condiciones que favorecen su presentación, que pueden estar dadas por los diferentes determinantes que estuvimos analizando en la clase pasada, que pueden ser biológicos, físicos, sociales, ambientales, combinación de varios de ellos o todas en un momento dado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctor. Creo que no, doctor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la epidemiología? Pues tiene varios objetivos. Nada más lo vamos a recalcar porque ustedes ya lo pudieron identificar en el texto. El primer objetivo es precisar el fenómeno y los grupos de población que están siendo afectados. Es decir, ¿qué y quién es el afectado? Después, señalar la magnitud, es decir, el tamaño del fenómeno. Y para eso hacemos uso de medidas de tipo estadístico, que vamos a ver más adelante. Precisar el problema en el tiempo, es decir, irlo describiendo en la forma de que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, que pueden ser días, semanas, meses, años o décadas, etcétera, y hasta siglos. Identificar el fenómeno en el espacio en que está ocurriendo, pudiendo esto ser caracterizado por diferentes ámbitos, urbano, rural, en una comunidad, en una localidad, en un municipio, en un estado, en un país, en diferentes países, en todo el mundo, como es ahora lo que estamos viviendo con la pandemia. Y a propósito, aquí sí me gustaría agregar 3 palabras o 4 a nuestro glosario, que serían epidemia, endemia, pandemia, infodemia. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Podría repetir la última palabra, doctor? Infodemia. Gracias. Y hay otra que también ya han utilizado recientemente, que es la sindemia. Les pido por favor que las busquen y las discutimos en la clase de mañana. Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Ok. Bueno, entonces estábamos en identificar el fenómeno en el espacio, en dónde está ocurriendo. Luego, en quinto lugar, señalar si son casos exóticos, o sea, que no son característicos de ese lugar, habituales, son propios de ese ámbito, o de nueva aparición, autóctonos o importados. Y esto va a cobrar mucha relevancia cuando veamos nuestras definiciones ya para los estudios epidemiológicos. Porque, ¿qué importancia tendrá si un caso es autóctono o si es importado? Saber la extensión de la enfermedad o, pues sí, ¿no? Si es importado significa que ya hay una extensión y si es autóctono todavía puede estar delimitado. En el caso de, por ejemplo, de que se presenten ya anticuerpos de esas poblaciones, como es en el caso que ocurrió cuando los españoles trajeron la viruela aquí a América. Y entonces, esa era una enfermedad importada, ¿verdad? Es decir, que vino de otro país. Pero si es autóctono, ¿qué significará? Es propio de ese lugar. Se desarrolló en el lugar de donde se encontraban los primeros casos. Esto tiene una explicación. Cuando son casos autóctonos, quiere decir que la circulación, y hablemos de enfermedades transmisibles, la circulación de ese agente causal y de esa enfermedad
está ocurriendo en el sitio que estamos estudiando. En cambio, si es un caso importado, nos podremos remitir a lo que ocurrió al inicio de la pandemia de coronavirus. ¿Se acuerdan cómo ocurrió en México? Los primeros casos, ¿qué fueron? Importados, ¿no? Importados. Recuerda que era una etapa en esa pandemia, en nuestra epidemia en el país, en donde los primeros casos fueron importados, es decir, de gente que viajó particularmente a Italia o incluso a China, y al regresar, ¿qué hizo? Trajo el agente causal y empieza a hacer la transmisión. Y una vez que se establece la transmisión en el propio sitio, se convierte en una distribución o una transmisión y da lugar a casos autóctonos, es decir, que son propios de ese lugar. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces va a ser muy importante el diferenciar si son casos propios del lugar, autóctonos, o bien son casos importados. También nos va a permitir saber si es un brote epidémico o casos endémicos. ¿Qué diferencia habrá entre uno y otro? Endémico y epidémico. El caso endémico no sería igual como que es, ¿cómo decirlo? O sea, que esa enfermedad es habitual de esa área determinada, o sea, que constantemente así es, justamente. Eso es lo que hace característico de endémico, que sea propio de ese lugar. Y esto está muy relacionado ya sea con los hábitos de las personas, con las comidas, con el ambiente, con el clima, con la fauna, y eso hace que sean casos endémicos. En cambio, cuando es un brote o una epidemia, acuérdense, es que algo ocurre de pronto y esto puede ser resultado de variaciones en el ambiente, de cambios en las condiciones de las poblaciones, como puede ser inundaciones, catástrofes, como pueden ser guerras, como pueden ser migraciones, etcétera, etcétera. Y entonces esto da lugar a la aparición de nuevos casos que no había en ese entonces, en ese lugar, y entonces es algo que de pronto está cayéndole a la población. Hago un poco referencia a la definición inicial, epidemos, logos, estudio de algo que cae sobre las poblaciones, y entonces es esa la razón por la cual se considera brote o epidemia. Que aquí hay que hacer una diferenciación entre brote y epidemia. También les voy a pedir que en nuestro glosario, por favor, lo busquen esas dos definiciones. Epidemia y brote. Porque de pronto, como lo estamos viendo en la imagen, se utiliza brote epidémico. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre brote y epidemia? Hay una diferencia crucial. Por favor, lo busquen. Bueno, vamos al punto 6, que es, conociendo lo anterior, todos del 1 al 5, y valorando e interrelacionando la información, establecer el razonamiento para señalar posible fuente de origen del fenómeno, presunta etiología y probables mecanismos de transmisión. O contaminación, elaborando hipótesis que considere además las condiciones que favorecieron la presentación de los casos. Es decir, que vamos a recabar información y es ahí donde van a empezar la metodología en epidemiología. Vamos a recabar el fenómeno, los grupos de población, el tamaño del problema, cómo ha ocurrido a lo largo del tiempo, el problema cómo se ha distribuido en cuanto al lugar, si son exóticos, habituales, de nueva aparición, autóctonos o importados, si es un brote, es una epidemia o casos endémicos. Y entonces, a partir de ello y con base en nuestro marco teórico conceptual, vamos a poder tratar de explicar que justamente eso es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Se acuerdan de sus clases de metodología de la investigación? Una respuesta, o que se intenta dar una respuesta a un problema o a un fenómeno observado. Es la planteación una de una respuesta a un problema observado. Una suposición. Una premisa. Es una respuesta probable.
a un problema de investigación. Esa es la definición de hipótesis. Y entonces cuando nosotros lanzamos hipótesis, ¿esto qué significa? Que estamos lanzando una respuesta probable a eso que estamos estudiando. Y en este caso, estaríamos pensando la posible fuente de origen del fenómeno, la presunta etiología y probables mecanismos de transmisión o contaminación, considerando además las condiciones que favorecieron la presentación de los casos. Después vamos a establecer el pronóstico, qué va a pasar, qué podría pasar o qué podemos hacer en la 8, diseñar el sistema de control para que esto no siga pasando. Y en dado caso, podríamos todavía establecer corrección a las medidas iniciales o modificarlas al término de la confirmación de la hipótesis, inclusive si es posible cambiar la propia hipótesis. Entonces, es un asunto que ya nos está perfilando aquí una metodología específica para poder llevar a cabo ese estudio de la frecuencia y distribución de los fenómenos que afectan a las poblaciones y los factores que la determinan. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios, preguntas? No, doctor, todo bien. Todo bien. Todo claro, doctor. Muy bien. ¿Qué metodología se utiliza en epidemiología? Bueno, pues déjenme decirles que se basa en el método científico para obtener conocimiento a través de los estudios epidemiológicos. ¿Y en qué consiste de una manera muy general? Ante un problema de salud y con los datos disponibles sobre el mismo, se formula una hipótesis, la cual se traduce a una serie de consecuencias que podemos contrastar mediante experimentación. Se realiza entonces un proyecto de investigación que comienza con la recolección de datos y su posterior análisis estadístico con el cual se calculan medidas de asociación. Esas medidas de asociación las vamos a ver aquí, de impacto y de contraste de hipótesis. Y así, de los resultados de la investigación se obtienen nuevos conocimientos que se traducen ya en recomendaciones de la salud pública y se reinicia el ciclo para generar nuevas hipótesis. Es una aplicación entonces el método epidemiológico del método científico, que tiene como objeto de estudio de la población o grupos poblacionales y el conjunto de condiciones que determinan su estado con respecto al proceso salud-enfermedad. Su aplicación se dirige a problemas de salud de grupos humanos en un tiempo y espacio geográfico determinados. A partir de la historia de la interacción enfermedad-población objeto de estudio y de la información que recogemos por medio de la inspección del entorno de dicha población, se delimita y define el problema de salud colectivo como un diagnóstico epidemiológico presuntivo. Vean cómo va teniendo paralelismo con el método clínico. Este diagnóstico presenta la hipótesis a contrastar por medio de la información a recoger con procedimientos diversos. Y de una manera más gráfica, vamos a ver, miren, ¿en qué consiste el método epidemiológico? Nuestro problema fundamental, ¿cuál es? La realidad. Esa realidad donde estamos inmersos, donde existen factores, como ya hemos visto, que están alterando el equilibrio dinámico de las poblaciones, y esto da como consecuencia un nivel determinado de salud, longevidad y realización de las personas. Y entonces, el primer paso que tenemos para poder definir el inicio de nuestro método es la observación. Y esto data incluso desde Hipócrates. Hipócrates planteaba que nuestro primer mecanismo para poder adquirir conocimiento es observar la realidad. Y esa observación de la realidad tiene que ser sin ningún tipo de prejuicio, debe ser objetiva, debe ser racional, es decir, basada en la razón, y en ello vamos a elegir nuestro objeto de estudio. Y entonces tenemos la observación.
Y a través de la observación vamos a definir la descripción, que sería la primera etapa de la epidemiología. Es decir, describir qué. Y ese qué es el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, primero tendremos que describir el fenómeno. Y después, para poderlo comprender, vamos a tener que analizar las variables epidemiológicas típicas, y que esto va a ser, por favor, les pido que aquí guarden en mente, en todo momento, 3 elementos que vamos a estudiar siempre, y que son las variables que se denominan variables o categorías epidemiológicas, entendiendo variable como una característica susceptible de ser medida, así se define en estadística. Y esas variables epidemiológicas, mediante las cuales vamos a poder hacer la descripción de ese fenómeno, son las características epidemiológicas de persona, quién está afectado, y aquí hay diferentes características de la persona, el tiempo, cuándo está siendo afectado, y el lugar, dónde está siendo afectado. Recuerden, persona, tiempo y lugar son las variables epidemiológicas o categorías epidemiológicas que deben ustedes buscar en todos los estudios epidemiológicos para poder identificar y caracterizar con toda precisión el inicio de nuestro estudio. Recuerden que entonces la definición de epidemiología es estudio de la frecuencia, ¿cuánto? Que sería el siguiente paso. El cuánto, estudio de la frecuencia y distribución, en quiénes, en dónde y el tiempo. Estudio de la frecuencia y distribución de los fenómenos, el qué, que afectan a las poblaciones, la variable persona, y las características o los factores que determinaron su ocurrencia. Y entonces, una vez obteniendo esa información, vamos a poder establecer la cuantificación de qué tanto, qué magnitud tiene ese problema. Y para ello vamos a utilizar medidas de resumen, como son las de tendencia central, moda, mediana y media, el rango, la razón, proporción, cuartil, percentil, o algunas otras que ya son de correlación, en donde vamos a tener medidas de riesgo como tasa, riesgo relativo y riesgo atribuible. El siguiente paso en nuestro método epidemiológico va a ser la comparación. Una vez que ya tenemos acopiada la información relativa a persona, tiempo y lugar, y que hemos obtenido la magnitud del fenómeno, vamos a poder establecer comparación de estas variables entre personas sanas, personas enfermas, personas de un lugar contra personas de otro lugar, personas en este tiempo con otro tiempo, y a partir de esa comparación vamos a poder establecer nuestro siguiente paso, que sería el tratar de explicar por qué está ocurriendo eso. Y la respuesta que demos a ese por qué, de manera inicial, es una hipótesis, es decir, es una respuesta probable a un problema de investigación. Una vez que tenemos la hipótesis, debemos establecer nuestro siguiente paso, que es la experimentación, es decir, someter a prueba esa hipótesis, y con base en la metodología que ya ustedes han visto y que vamos a repasar un poco en futuras clases, vamos a poder obtener la comprobación o ratificación de esa hipótesis, o tendremos que aceptar una hipótesis alternativa, y a partir de ello vamos a establecer ya la comprobación, es decir, ya no es una respuesta probable, ya no es una hipótesis, sino que ahora vamos a poder declarar con toda certeza que esto que está ocurriendo, este fenómeno que estamos viendo que afectó
a personas en un tiempo y en un lugar determinado y que produjo una cuantificación de daño de tal manera, se debe a tal y cual factor, que puede ser variaciones en los mecanismos de transmisión, aparición de nuevos agentes causales, en fin, una serie de factores que vamos a ver más adelante. Y una vez que ya hemos comprobado esto, se va a retroalimentar la realidad, vamos a retroalimentar nuestro marco general de conocimiento, nuestro acervo de conocimientos, y de esta manera vamos a poder obtener un nuevo conocimiento que ya podemos integrar al cuerpo general de conocimientos. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor. No, gracias. No, doctor. ¿Se comprendió todo la metodología? Sí, gracias. Sí, doctor, todo quedó claro. Gracias. Muy bien. La epidemiología, para organizar su forma de estudio, tiene tres áreas básicas. La primera es la epidemiología descriptiva, en donde vamos a describir el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona, es decir, las variables epidemiológicas, cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, prevalencia y mortalidad, con la posterior formulación de hipótesis. Fíjense, en esta primera rama de la epidemiología, a lo más que podemos llegar es ¿a qué? A formular una hipótesis. No nos permite esta parte comprobar hipótesis. No podemos llegar al conocimiento pleno de los factores que dieron origen a ese fenómeno en particular, pero sí nos ayuda a poder entender o plasmar o definir factores probables que incidieron para que ocurriera dicho fenómeno. Esa es la epidemiología descriptiva. ¿Cómo se hace la epidemiología descriptiva? Bueno, miren, se va a hacer a través de hacer el estudio de datos crudos, datos genéricos que pueden suministrar pistas, y estudia datos elaborados sistemáticos, estos recabados mediante mecanismos adecuados o formatos adecuados, en donde vamos a tratar de identificar los atributos estudiados, que son las variables o categorías epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. ¿En qué consiste cada una de estas categorías? Vamos a ver la variable tiempo. La variable tiempo nos plantea cambios operados en periodos largos, como puede ser secular o cíclico. Secular se refiere a periodos largos de tiempo. Secular viene de siglo, pero pueden ser cambios operados a lo largo del tiempo durante siglos o periodos largos de tiempo, por lo regular más de un año, o bien cíclico, en donde tenemos, si dejamos a las variaciones normales a un padecimiento sin intervención, vamos a ver que va siendo como una secuencia de fases en donde de pronto aparecen muchos casos de una enfermedad, después disminuyen, luego vuelven a aumentar, y esto obedece a aspectos ya muy estudiados. Cuando aparecen muchos casos, ¿a qué se debe? ¿A qué piensan ustedes que se deberá? Pensemos un ejemplo. En sarampión, antes de la época de la vacunación, ¿a qué se debería? ¿Cuál sería la razón de que de pronto hubiera muchos casos y luego hubiera periodos sin muchos casos? Y luego se repitiera. Y esto daba lugar a una forma cíclica de aparición. Puede ser que el sarampión fuera tan letal en ese tiempo que mataba muy rápido a las personas antes de contagiar a otras. No, estamos hablando de presencia de casos, ¿no? Puede ser el clima, por ejemplo, temporadas frías, ya sabemos que pues se transmite por vía respiratoria, entonces usualmente las personas en temporada fría pues tienden a aglomerarse
en lugares así como pues, más concurridos, y de esta razón pues puede salir el resultado que es esta infección, que comiencen a haber más brotes. Sí, esto que mencionas, perdón, me dicen su nombre porque no los visualizo ahorita que tengo la presentación. Sí, soy Les Brian pido de Eduardo. favor. Ok, Brian. Bueno, mira, esto que mencionas, Brian, es lo que se refiere a variación estacional. Y esta variación estacional hace referencia a los cambios que van ocurriendo en la presencia de enfermedades o no, de acuerdo a las estaciones del año. Y entonces es muy conocida la variación que en épocas frías aparecen las infecciones respiratorias, en épocas cálidas o de estiaje van apareciendo enfermedades fundamentalmente gastrointestinales o parasitarias, y esto obedece a diferentes aspectos, en donde hay mucha influencia del clima, de las estaciones, que va caracterizando los periodos. Por ejemplo, al inicio del año tenemos parte de la época fría, y a partir del mes de marzo, abril hasta agosto, se viene una primera fase en donde existen condiciones en las que hay temperaturas extremas de calor, y aparte viene la época de estiaje, empezamos a padecer porque no existe disponibilidad adecuada de agua. Por otro lado, también con temperaturas ambientales más cálidas, aumenta la descomposición de alimentos o la proliferación de microorganismos en los alimentos, y esto está muy relacionado con la presencia de enfermedades gastrointestinales. En una segunda etapa, a partir de los meses de mayo, junio, julio, a veces se extiende un poco más, viene la siguiente etapa de esta época, en donde empiezan las lluvias, y esto va a dar como consecuencia que, por cierto, en esa primera etapa donde hace falta agua y hay temperaturas extremas, la descomposición de alimentos, la multiplicación de microorganismos y la disminución de los hábitos de higiene, particularmente del lavado de manos, por la escasa disponibilidad de agua, hacen que el perfil de enfermedades sea particularmente relacionado con enfermedades gastrointestinales. Y en la segunda etapa del año, vamos a ver que empieza la temporada de lluvias, y en ello vamos a tener contaminación de los lugares en donde existen aguas superficiales, como pueden ser lagos, lagunas, etcétera, presas, y el arrastre que hacen las lluvias a su paso después de la lluvia hace que lleve microorganismos, desechos de animales, etcétera, a los lugares en donde se tiene reservado para captar agua, y esto está relacionado con contaminación de agua, e incluso se puede llevar a cabo la contaminación de los mantos subterráneos de agua, lo que va a dar como consecuencia la segunda parte de esta etapa de que sea primavera-verano, en donde vamos a tener un incremento de las enfermedades gastrointestinales. A lo largo del año, después viene la etapa de otoño y particularmente de invierno, en donde vamos a tener el incremento el otro extremo de la temperatura ambiental, en donde vamos a tener temperaturas frías, y en donde, como bien lo decía Brian, la gente va a tener más predisposición a estar en espacios cerrados, y esto va a dar como consecuencia, en primer lugar, que disminuyan los hábitos de higiene, porque la gente pues, no se quiere lavar las manos porque hace frío, pero no solo eso, sino que en forma muy particular, al estar en espacios cerrados, se incrementa, y haber mucha gente, se incrementa el intercambio de agentes patógenos por vía respiratoria, y esto va a dar como consecuencia la oleada de enfermedades respiratorias agudas, y bueno, que lo estamos viendo ahora muy característico con coronavirus, ¿no? Y de ahí viene una intervención que ustedes han sido más conscientes durante esta época, que es el llamado distanciamiento social. ¿A qué se refiere esto?
¿Se han oído ese concepto? Como para Sí. evitar aglomeraciones y evitar lugares cerrados y que tanta gente se confluya en un lugar y aumenta la probabilidad como de transmisión o de infectarte. Claro, claro, ¿verdad? Y ahora incluso se ha recomendado que en espacios incluso abiertos tengamos un distanciamiento entre personas, es decir, que entre lugares de reunión, que pueden ser restaurantes, etcétera, tengamos por lo menos 1,5 metros entre cada persona, idealmente de 2 metros o más, a fin de evitar que haya la transmisión a través del aire, de las secreciones respiratorias, de enfermos a sanos, porque esto va a perpetuar el mecanismo de transmisión. Y entonces ahora hemos cobrado más conciencia de lavado de manos, ¿verdad? De uso de alcohol gel y del distanciamiento social. Y ya ahora llegamos al extremo de tener que usar mascarillas protectoras de nariz y boca para evitar o disminuir el riesgo. No existe riesgo cero, pero lo que sí podemos hacer es disminuir la exposición a ese riesgo de una manera muy importante, y esto va a dar como consecuencia que podamos tener un poco más de disminución de riesgo. Eso es por las variaciones estacionales. Pero estábamos hablando de los cambios operados en periodos largos y hablamos del cíclico. El cíclico obedece, fíjense bien, si no existe antecedente de una enfermedad en una comunidad y de pronto entra un enfermo, ¿qué sucede? Empiezan a aparecer un número grande de casos, un número muy alto de casos. ¿Y cuándo va a terminar esto si lo dejamos a su evolución natural? Cuando alcanza el 70% de personas con inmunidad para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y esto está muy relacionado con que, fíjense que aquí tenemos dos conceptos. Uno es susceptibilidad y otro resistencia. ¿A qué se refiere esto? La resistencia. Empecemos con el más sencillo de entender, resistencia. ¿Qué significa? Bueno, yo entiendo por resistencia es como la capacidad que tiene un individuo, un sujeto, a evitar a que se enferme o que no contraiga la enfermedad. ¿Y esto está mediado por qué? Por el sistema inmune, por características también del mismo sujeto, por ejemplo, cuestión genética, a lo mejor hábitos alimenticios que también pueda tener. Sí, porque recordamos que en términos de inmunidad tenemos de dos tipos, inespecífica y específica, y también tenemos artificial y natural. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos exponemos sin haber tenido nunca antes experiencia a un agente infeccioso? Pues primero tenemos nuestros mecanismos inespecíficos de protección, como pueden ser la piel misma, ¿verdad? Pero ya después tenemos otros mecanismos de protección que están mediados ahí sí, ya sea por inmunidad celular o inmunidad serológica, mediada por anticuerpos. Y entonces un individuo que no tiene inmunidad específica porque no ha padecido la enfermedad o porque nunca ha sido vacunado, ¿qué va a ocurrir? Si se expone a la gente con tal, es susceptible, es decir, que tiene la capacidad de adquirir la enfermedad y padecerla. Y entonces, esos variaciones cíclicas obedecen, en primer lugar, cuando se eleva el número de casos, a acúmulo de susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad encuentra un gran número de personas que no tienen resistencia y entonces aprovecha y produce la enfermedad. ¿Y cuándo va a terminar ese número de casos? Cuando se agoten los susceptibles. ¿Y esto por qué puede ser? Ya sea porque ya la gran mayoría, como bien lo decían, se alcanza la ahora tan mencionada inmunidad de rebaño, que va a ser necesario explicar un poco más a detalle más adelante, o bien que ya no existen susceptibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todos son resistentes. Y para lograr
que sean resistentes, ¿cómo se puede hacer? Que padezcan la enfermedad y que la superen, y entonces porque sean vacunados. o porque sean vacunados. Y entonces, en ese momento, el virus, pensemos en coronavirus, no va a encontrar tan fácil el camino para producir enfermedad, ¿verdad? Ya le estamos poniendo barreras, como pueden ser el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso de mascarillas protectoras y el distanciamiento social. Con todo eso que estamos haciendo, estamos poniéndole barreras a la gente causal. Y lo otro, bueno, ahora será con la vacunación, que hasta donde este momento tenemos, lo que se logra con la vacunación es que no existan fallecimientos y casos graves. Pero también esto no quita que debamos seguir manteniendo las medidas preventivas generales de toda infección respiratoria, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca la variación estacional y la variación cíclica. Pero también podemos pensar que pueden existir variaciones de más tiempo, como puede ser la secular. La secular, esto viene de siglos. Y entonces son variaciones a lo largo de mucho tiempo. Y ustedes, si hablamos de influenza, seguramente han sabido, les han dicho en infectología o en inmunología sobre la influenza, ¿verdad? Y en influenza hemos sabido, o en cólera hemos sabido que han habido grandes pandemias. Y esas pandemias han sido devastadoras en la población y han ocurrido al cabo de incluso de siglos. Por ejemplo, la última pandemia de influenza fue la famosa gripe española, que fue la influenza, ¿verdad? En los principios del siglo pasado, y que ahora pues tuvimos un nuevo brote con la influenza H1N1, y que el mundo ya estaba preparado para enfrentarse a una nueva variante de influenza, pero pues ahora se apareció el coronavirus y ya nos puso en las condiciones en las que estamos actualmente, ¿no? Y entonces esos cambios que son los cambios seculares son debidos justamente a variaciones amplias en la genética de los agentes, o a cambios bruscos o que ocurren en el ambiente o en las personas y que dan como consecuencia la aparición al cabo de mucho tiempo de variaciones o nuevas enfermedades que pueden afectar a las poblaciones. ¿Sí queda claro estas variaciones? ¿El secular, el cíclico y el estacional? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, otra variación que podemos también describir en cuanto a tiempo es la variación dentro de días de las semanas o horas del día, o como lo hemos visto ahora en las gráficas que nos presentan en las conferencias vespertinas, en donde vemos la evolución de la pandemia a lo largo de, pues ya más, acaba de cumplir un año de la aparición de casos importados de coronavirus, y cómo ha ido presentándose la incidencia acumulada de casos. Y aquí utilicé un término que habla de incidencia. ¿Qué entienden ustedes por incidencia? Aparición de nuevos casos. Son los casos, Pues, ajá, de aparición de nuevos casos. Incidencia es casos nuevos. Y cuando hablamos de incidencia acumulada, ¿qué estamos diciendo? La aparición de nuevos casos en un lapso de tiempo. Que a lo largo de todo este tiempo, desde la aparición del primer caso en nuestro país, se van acumulando casos nuevos pues, cotidianamente todos los días. Y entonces la gráfica, ¿cómo va a ser? En aumento. En aumento, ¿verdad? Y porque es una curva de incidencia acumulada. Y ya cuando la graficamos en cuanto a la aparición diaria de casos, ¿qué estamos viendo en esa curva? El total de casos que se han presentado. Diariamente, Pues ¿verdad? La ¿Qué variación hemos diaria visto? que se genera. Exactamente, la variación diaria. ¿Qué han notado ustedes con la última gráfica que estamos viendo? Que están disminuyendo los casos nuevos. Exactamente. Y entonces, si vemos la incidencia acumulada,
la curva pues necesariamente va a ser a la alza. ¿Por qué? Porque se van juntando todos los casos que ya ocurrieron más los actuales. Pero si vemos y si observamos la gráfica de los casos que están ocurriendo, que están siendo reportados diariamente, ¿qué vemos? Podemos ver variaciones entre un día y otro y podemos hasta ubicar cuál fue el día que más casos hubo o bien, por el contrario, el día que menos casos hubo. Y ahora ya al ir graficando todos esos casos día por día, vemos que el número de casos por día está disminuyendo. Y entonces con eso podemos pensar, podemos vislumbrar que se puede estar ya disminuyendo la incidencia y por lo tanto es una buena noticia. ¿Esto va a repercutir en qué? En términos del número de defunciones y antes de eso, en el número de hospitalizaciones y de casos graves. ¿Sí se entiende esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo que estamos hablando, sí, de lo que estamos hablando son variaciones. Y la epidemiología, ¿a qué nos ayuda? A entender esas variaciones en cuanto a tiempo, en esos términos, ¿no? Secular, cíclico, estacional y variación entre los días de la semana, del mes, del año y en horas del mismo día. ¿Queda esto claro? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, gracias. No. Muy bien. Pasamos a la siguiente categoría o variable epidemiológica, que es la de lugar. Aquí vamos a establecer diferencias entre lugares. Y así de pronto lo podemos ver entre países, regiones o zonas específicas, ¿verdad? Del mundo. Si nosotros observamos una cartografía, que así se llama la representación gráfica, por ejemplo, en un mapa mundi o en un mapa de la República Mexicana, podemos establecer claras diferencias, por ejemplo, en nuestro país, entre cada entidad federativa. Y adentro de cada entidad federativa lo podemos hacer en cuanto a urbano-rural o dentro de áreas pequeñas, o puede ser municipios o localidades o colonias, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Sí, Claro. doctor. Con eso podemos caracterizar el nivel de riesgo que están teniendo de acuerdo a la variable lugar. Y esto da como consecuencia ya con un ejemplo muy concreto, al mapa epidemiológico que se transforma en el semáforo epidemiológico de riesgo. ¿Sí lo recuerdan ustedes? Sí, doctor. Que es el mapa de nuestro país en todas las entidades federativas y que vamos viendo cómo se están manejando. Que hay, hasta donde me acuerdo, son 2 en verde, ya no hay rojo, prácticamente todos son naranja, ¿no? Y entonces, amarillo. ¿eso qué significa? Amarillo y rojo, y a naranja, ¿verdad? Ya no hay rojo. Pero cuando vemos rojo, anaranjado, amarillo y verde, entonces estamos viendo eso nos traduce el tamaño del problema de acuerdo a la variable lugar. Y así lo podemos ver entre países, entre regiones, entre zonas, continentes, entre las zonas urbanas y rurales o dentro de áreas más pequeñas, que pueden ser desde estados, municipios, delegaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Quizás en la que más elementos tenemos y que más hemos estudiado es en la variable epidemiológica o categoría epidemiológica de persona. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos características de la persona que pueden tener relación con lo que estamos estudiando, que es la frecuencia y distribución de fenómenos que afectan a las poblaciones y los factores que la determinan. Y así tenemos diferentes características, como pueden ser edad, sexo, raza, estado civil, ocupación, nivel socioeconómico, religión, escolaridad, antecedentes personales o familiares, rasgos físicos como peso, estatura, hábitos de vida, dieta, uso de alcohol, tabaco, vida sexual, etcétera, el tiempo de exposición al riesgo, el grupo sanguíneo, etcétera. Y esto tal vez sea algo de lo que ustedes más han estudiado en las clinopatologías, ¿no? Incluso estoy seguro que me pueden mencionar
alguna de estas características y patologías que están relacionadas con algunas de estas características. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el cáncer de vejiga, el tabaquismo está muy asociado, entonces, pues sería un hábito de vida que podríamos tomar en cuenta. Claro. ¿Algún otro? Por ejemplo, en las mujeres se ven más frecuente las enfermedades autoinmunes, también osteoporosis o enfermedades del tracto genitourinario. Claro, muy bien. ¿Qué otra? La obesidad por los hábitos de vida, específicamente pues la dieta, también los rasgos físicos, incluso, bueno, es como muy multifactorial porque hasta la ocupación, el nivel socioeconómico son factores que influyen en... Claro, claro que influye. No podemos decir el concepto que habíamos aprendido de etiología o causa, pero sí los podemos caracterizar como factores que están relacionados con una mayor probabilidad de padecer o complicarse de una determinada patología. ¿Algún otro? Sí, doctor. Héctor Urostegui, en cuanto a... Perdón. Miren, a efectos de que vaya tomando nota la doctora de las participaciones, les pido de favor que mencionen su nombre antes de la participación, ¿sí? Adelante, ahora sí. Héctor Iván Uriostegui, en cuanto a las enfermedades ocupacionales, la más común son las dorsopatías, y las dorsopatías, o sea, como médicos generales solemos darlas ahora sí que por visto, pero en albañiles, en transportistas, en personas que levantan peso, es bastante común y genera un trastorno funcional importante en los pacientes. Entonces también vemos que otra característica importante de la persona, pues obviamente, como lo dijo Ramazzini, pues es a qué se dedica, qué hace. Claro. ¿En qué trabaja, verdad? Muy bien. ¿Alguna otra? La presencia del HLA-27 en las espondiloartropatías. Muy bien, sí. ¿Qué otra? En pobreza extrema. Recuerden decir su nombre. Bernabé. Bernabé, muy bien. ¿Qué otra? Yo Carla, bueno, las enfermedades exantemáticas propias de la infancia que dependerían de la variable edad. Claro, aunque fíjense que ahora ya no son tan propias de la infancia, porque gracias a la vacunación, ¿qué ha pasado? Que ya la característica de propia de la infancia ya no es tan cierta y ahora se puede ir hacia su presentación en grupos fuera de la primera infancia. ¿Por qué? Pues porque hay pérdida de inmunidad y ocurren epidemias ahora o brotes epidémicos en personas de otras edades. Por ejemplo, con sarampión, se han desarrollado campañas de vacunación amplias, extensas, con buenos productos biológicos, pero lo que ha dado como consecuencia es mayor riesgo para quienes, para los no vacunados, pero también para aquellos que se vacunaron antes de la existencia de mejores vacunas, como pueden ser poblaciones de adultos jóvenes, o bien lo que ocurre con los vacunados contra difteria, tosferina y tétanos, donde estamos viendo brotes de tosferina en personas adultas jóvenes. ¿Por qué? Porque la inmunidad que se provoca con la aplicación de la vacuna en la infancia de difteria, tosferina, tétanos, no es una inmunidad vitalicia, sino que es una inmunidad que va decayendo al paso del tiempo, y entonces por eso es necesario ir haciendo los refuerzos de vacunas como estas a lo largo de la vida. Entonces, vemos aquí, si yo les digo, les voy a decir una característica y ustedes me dicen ejemplos de personas que tienen una afectación particular. Por ejemplo, raza. Yo tengo una, doctor. Abril Carrillo. Sí, Abril. La enfermedad de células falciformes. Claro. Tiene una incidencia mucho más alta entre las personas de raza negra. Muy bien, muy bien. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, en los latinos, sobre todo en los mexicanos. ¿Y esto relacionado con qué? Con la diabetes mellitus. Claro, ¿verdad? Hay una mayor incidencia de diabetes mellitus
una mayor prevalencia, y una de las principales complicaciones de la diabetes es justamente la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal. Muy bien, ¿qué otra? Héctor, yo estoy, doctor, igual, en el caso de los blancos o caucásicos, hay un incremento en la prevalencia de tumores del sistema nervioso central y de reflujo gastroesofágico. Sí, y también de melanoma, ¿no? Ah, sí, efectivamente, también. Claro. Y entonces fíjense cómo ustedes han ido conociendo muchos aspectos que se originaron, de conocimiento que se originaron por la epidemiología y que son ya de uso común sin, pues, ejemplificar o sin manifestar que esto es originado de los estudios epidemiológicos. Y entonces ahí tenemos algo que se ha venido utilizando, pero que por parte de la medicina clínica, pero que no sabíamos que esto tenía una base epidemiológica. Si yo les digo, por ejemplo, nivel socioeconómico, ¿qué piensan ustedes? Bueno, en el caso de la enfermedad de Chagas, en las personas con bajos recursos por las condiciones en la vivienda en donde se encuentran. Héctor Urostegui. Particularmente relacionado con la variable lugar, ¿no? En zonas tropicales, algunas entidades federativas de nuestro país, por ejemplo, en Chiapas, etcétera. ¿Qué otras? Pues, Araceli Flores. ¿Sí? También, por ejemplo, muchas personas de bajos recursos y pues con respecto a sus hábitos de higiene, no se lavan las manos y son propensos a las parasitosis y con ello a las diarreas. Sí, sí, y también no solamente de nivel socioeconómico bajo, económico, sino a veces cultural también, porque ahí tenemos también que hacer esa diferencia, ¿no? ¿Qué otra? Bueno, yo, por ejemplo, Liliana Ruiz. ¿Diana? Liliana Ruiz. ¿Sí? Sí, por ejemplo, también el dengue, el Zika y el chikungunya está Claro. relacionado mucho a la forma en que viven las personas de bajo nivel socioeconómico, ya que tienen mayor tendencia a almacenar agua en tambos o en tanques, entonces es más predominante Pero también te debo de decir una cosa, que no nada más en personas de nivel socioeconómico bajo, sino que aquí también que tiene particular relevancia, la variable lugar, ¿no? El lugar, así es. Vivir en una zona que es endémica, enfermedades transmitidas por vector, y también, ¿qué otra cosa? Pues los hábitos que tienen las personas, es decir, la etología de las poblaciones, ¿no? Como bien dice, el acúmulo de agua, los cementerios, por ejemplo, el tener cacharros en las viviendas, todo eso da como consecuencia un mayor riesgo para padecer enfermedades transmitidas por vector, como las que ya se han mencionado. ¿Alguna otra ejemplo de relacionada con la persona? Yo, doctor José Roberto. Adelante, Roberto. Ok, en el caso de persona, pues podría ser por los mismos antecedentes personales, en el caso de la diabetes, por ejemplo, o incluso cáncer. Es decir, el serían, pues, ya antecedente, prácticamente los hereditario. antecedentes familiares, ¿no? Ajá. Te refieres a los antecedentes familiares. Y ya sabemos, y lo preguntamos, ¿ha tenido familiares con diabetes, con hipertensión, con cánceres, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque sabemos que existe una clara relación como un factor adicional de mayor riesgo en personas que tienen familiares que hayan padecido estas enfermedades. ¿Algún otro ejemplo de tiempo, lugar o persona? Bueno, con respecto a lo de socioeconómico, podríamos ver que las personas con un alto nivel socioeconómico tienen una mayor prevalencia de alergias. Ajá, ¿quién eres? Baez, Onfalia. Ah, Onfalia. Ok, sí, claro, sí. ¿Qué otra? Yo, doctor, José Mondragón. Igual con la edad y el sexo se ha asociado también mucho que la estenosis hipertrófica del píloro en los recién nacidos masculinos y primogénitos es mucho más frecuente. Claro, claro.
Y bueno, ya cosas más evidentes como o hasta muy claras, que rayan en lo absurdo, como que el cáncer séptico uterino pues solamente ocurre en las mujeres, o el cáncer de próstata en los hombres, pero aguas, porque tenemos el cáncer de mama, que no solamente ocurre en las mujeres, sino también pueden ser afectados los hombres. Pero todo este conocimiento que estamos planteando aquí, que es muy sabido en el ámbito clínico, pues déjenme decirles que es resultado de estudios epidemiológicos. Y también les voy a mencionar otro. ¿Han oído hablar de los indicadores cardiovasculares, de riesgo cardiovascular? Sí. Sí. ¿Cómo cuáles? El tabaquismo, la hipertensión. Claro. Pensemos en tabaquismo no nada más relacionado con cáncer de pulmón o EPOC, sino también con riesgo para otras patologías. ¿O qué otros indicadores de riesgo cardiovascular? Sedentarismo. Sedentarismo, claro. ¿Qué otro? Obesidad. La genética también. Dislipidemia, ¿qué otro? Hipertensión. Hipertensión. Y el subyacente en todo esto es el estrés oxidativo a nivel celular, que tiene una entrada que es el estrés oxidativo, pero varias salidas, como pueden ser EBC, infartos al miocardio, como puede ser diabetes, como pueden ser dislipidemias, etcétera, etcétera. Pues todo eso es resultado de estudios epidemiológicos que a lo largo de la historia de la epidemiología se han ido desarrollando y que nos aportan una gran cantidad de información para poder determinar eso que ahora conocemos como factores de riesgo, que aumentan la probabilidad de padecer una determinada patología. Y todo esto ha sido resultado del estudio de las variables epidemiológicas. Pero también hay otro terreno en el cual a veces no se dice tanto, pero por ejemplo, ¿habrá alguna epidemiología de las poblaciones sanas? Sí, también estudia a la población sana. Por ejemplo, que se observa que en asiáticos tienen como menor predisposición a enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? ¿Y han oído hablar de la dieta mediterránea? Sí. Y eso está relacionado con mejores niveles de salud de las poblaciones. Pues todos estos estudios están basados justamente en el método epidemiológico y bueno, ya ahora son lugar común y se utilizan como conocimiento ya muy concreto en el ámbito clínico, pero son resultado justamente de la epidemiología. Muy bien. ¿Queda entonces claras las variables epidemiológicas? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, la siguiente etapa de la epidemiología es la epidemiología analítica. Aquí ya se busca mediante la observación, o sea, la etapa anterior, la descriptiva, establecer posibles asociaciones causales entre factores, y lo vamos a llamar así, factor, a los que se exponen las personas y poblaciones y las enfermedades que presentan. Y aquí podemos tener los estudios analíticos, como son los estudios de casos y controles o los estudios de cohorte, que es un método comparativo, y en donde tenemos estudios prospectivos o retrospectivos. Y tenemos también los estudios ya experimentales que pueden ser con animales o con humanos, o bien, y que los que son en humanos pueden ser planificados accidentales, cuando ya ocurrió algo, pues lo podemos aprovechar como un mecanismo de estudio, o bien evaluación de las medidas de control. Y a esto da lugar a la tercera rama, que es la epidemiología experimental, en donde se busca, mediante el control de las condiciones del grupo a estudiar, obtener conclusiones más complejas que con la sola observación no son deducibles. Se basa en el control de los sujetos a estudiar y en la aleatorización de la distribución de los individuos en dos grupos, un grupo experimental y un grupo control.
Se ocupa de realizar estudios en animales de laboratorio y estudios experimentales con poblaciones humanas. Esto va a ser motivo de nuestra segunda unidad. En nuestra segunda unidad vamos a ver estudios epidemiológicos. En cambio, en esta primera unidad lo que vamos a ver es el fundamento para poder entender el estudio, como ya lo dijimos aquí, en la fase descriptiva y qué podemos lograr con ello. Les voy a pedir que, por favor, para poder fundamentar esto, revisen ustedes el MOPESE número 2. El MOPESE número 2 viene varias cosas, ¿sí? Viene el enfoque epidemiológico, tiempo, lugar y persona, que son las variables epidemiológicas, y causalidad. Y después entramos en historia natural de la enfermedad, un tema que ya conocen ustedes, y un nuevo modelo. ¿Qué es un modelo? Pues es una abstracción de la realidad que utilizamos para poder entender esa realidad tan compleja. Un modelo que hemos utilizado pues, es el de la historia natural de la enfermedad. Otros modelos que hemos empleado a lo largo de toda la carrera pues, han sido abstracciones, como puede ser el ciclo de Krebs, como pueden ser esos sistemas, esa fisiología que nos ayuda. No lo estamos viendo directamente y entonces utilizamos el modelaje. La epidemiología utiliza también modelos y ya vimos que uno puede ser la historia natural de la enfermedad y ahora vamos a conocer otro nuevo modelo que se llama cadena epidemiológica. Entonces les voy a pedir que lean el MOPESE 2 y que mañana vamos a discutir varios aspectos relacionados con esta lectura. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, pues entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Ok, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor.